Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este video te voy a contar mi historia de cómo aprendí español con el input comprensible. En mi canal ya tengo un video donde explico cómo aprendí inglés con el input comprensible, así que en este video vamos a ver cómo lo hice con el español. Mi historia con el español empieza un día cuando yo estaba sentado y pensaba sobre algunas cosas. No sé de qué exactamente, no lo recuerdo, pero recuerdo que reflexioné un poco y me di cuenta que no tenía sentido que yo no estaba aprendiendo algún otro idioma, ¿sabes? O sea, claro, en ese entonces ya había aprendido inglés, entonces, pero no lo aprendí porque me gustaba el idioma y todo eso. Si te interesa esa historia, puedes checar ese video que mencioné, que ya lo tengo en mi canal sobre inglés, pero sí, como a mí me gustan mucho otras culturas, me gusta explorar otras culturas, me gusta explorar el mundo y todas esas cosas. Entonces una buena herramienta para hacer todo eso es aprender otro idioma, aprender un idioma. Y sí, entonces eso en ese momento eran mis pensamientos. Entonces por alguna razón en mi mente entró el pensamiento de aprender español. O sea, por lo menos de explorar más sobre el español, porque hasta ese momento yo no sabía mucho sobre el idioma, no tenía mucho contacto con el idioma. Tenía contacto a través de Despacito, claro, como todo el mundo, porque todo el mundo conocía esa canción, ¿no? Entonces, pero la verdad es que mucha gente echaba hate a esa canción, pero a mí la verdad es que me gustó bastante, entonces decidí meterme en YouTube y explorar un poco más la música latina. Me metí en YouTube y empecé a buscar música en español y entonces me topé con algunas canciones. Alguna de esas canciones era Sin Pijama, o no sé cómo se dice exactamente. Se dice Sin Pijama o Sin Pijama, porque yo creo que en la canción dicen sin pijama, pero no se dice en español sin pijama, lógicamente. Bueno, no sé, Sin Pijama. La verdad es que la canción me gustó bastante, me gustó un montón y entonces empecé a conocer más la música de Natti Natasha y de Becky G y me volví fan de Natti, la verdad, porque me gustó bastante su música y sí, entonces me metí en este mundo de la música latina y empecé a escuchar canciones y tal. Y entonces, como dije, a mí me gusta mucho aprender sobre otras culturas y me llamaban mucho la atención las culturas latinas, las culturas hispanohablantes de Latinoamérica y de España también. Entonces tenía esas razones, pero también el español me pareció como una lengua hermosa y también la música me encantó. Entonces tenía muchísimas razones para aprender español. Entonces mi siguiente paso fue buscar más sobre el aprendizaje de idiomas, porque yo aprendí inglés, sí, ya había aprendido inglés, pero de una manera un poquito más desorganizada. Entonces me metí en YouTube para aprender más sobre el aprendizaje de idiomas, cómo aprender un idioma efectivamente. Y entonces encontré un canal muy bueno de un políglota bastante popular, estadounidense, Ikena, y sí, ahí aprendí más sobre el input comprensible, sobre cómo se aprenden idiomas en general y todo eso, y entonces sí, sentí esa motivación para aprender español y me parecía como que tenía, lo tenía más claro qué hacer. Y entonces, sí, empecé a aprender español. Empecé a utilizar Duolingo, a ver videos de la gramática en YouTube y a ver series. La primera serie que vi fue El Barco y la segunda yo creo que fue La Reina del Sur. Entonces así empieza mi rutina, mi camino y esa era mi rutina más o menos al principio. O sea, Duolingo, los videos de la gramática en YouTube que veía y veía series en Netflix y tal. Y
Entonces, sí, al principio cuando veía series utilizaba los subtítulos en mi lengua materna, que es el serbio, y sí, porque al principio no entendía nada, entonces sí, para poder disfrutar de las series utilizaba los subtítulos en mi lengua materna mientras hacía esas otras cosas para formar una base que me iba a permitir más tarde a meterme en ese mundo del idioma real. O sí, ahí es donde entra el input comprensible. Eso es lo que mencioné en ese video de cómo aprendí inglés. O sea, tenemos que formar una base de conocimiento que nos permita consumir el idioma, a lanzarnos en el mundo de ese idioma y a consumirlo, a entender algunas cosas para poder poco a poco ir adquiriéndolo. Y eso es lo que yo hice, sí, de esa manera, como dije. Y claro, escuchaba la música. Entonces, después de unos 6 meses, compré un libro de Ikena que se llamaba Fluency Made Easy. O sea, es un libro de cómo aprender, sobre cómo aprender un idioma. Y la verdad es que me gustó mucho. Ahí aprendí un montón sobre el aprendizaje de idiomas y conocí un recurso muy bueno que es Assimil. O sea, compré un libro. Después de leer eso, compré un libro de Assimil para aprender español y sí, entonces incluí ese libro también en mi rutina. Dejé de usar Duolingo y incluí Assimil, ese libro de Assimil. También hacía listas de vocabulario, o sea, como por ejemplo las 1000 palabras más comunes en español y todo eso, y trataba de memorizarlas, pero eso no me funcionó tan bien. O sea, yo aprendo mejor si estoy escuchando el idioma, si estoy consumiendo algo que me interese, y entonces si haces eso eventualmente te vas a topar con todas esas palabras, las más comunes, y entonces sí, eso es la manera más natural, yo creo, y no sé si la manera más eficaz, pero para mí la que se siente más natural y porque me gusta, entonces es eficaz para mí, porque puedo seguir haciéndolo por muchísimo tiempo. Entonces no recomendaría hacer así listas de vocabulario de las palabras más comunes. Si quieres hacerlo, pues hazlo. También puedes hacerlo con Anki y todo eso, pero yo lo que recomendaría, si no tienes prisas, si quieres gozar más del proceso, entonces simplemente puedes consumir mucho contenido y eventualmente vas a adquirir todas esas palabras. Claro, algunas palabritas hay que aprenderlas como con aplicaciones y tal, como yo hice con Duolingo, y también ya vi esos videos y todo eso. Así que mi rutina actualizada se veía algo así: ver series, escuchar música y utilizar Assimil. Entonces eso por un tiempo era mi rutina, y claro, utilizaba los subtítulos en español. La verdad es que por muchísimo tiempo invertí en escuchar para poder afinar mis oídos para poder entender sin subtítulos, pero bueno, después de un tiempo de estudiar español sentí el deseo de expresarme un poquito en el idioma. Entonces, como dije, como me convertí en fan de Nati, mi manera de expresarme, de utilizar mi español, era comentar algo en sus posts de Instagram. O sea, si quería mostrar mi apoyo, y lo hacía así. Entonces, con mi español en ese entonces tan limitado, trataba de mostrar mi apoyo. Entonces sí, comentaba en sus posts. Y sí, cuando lo pienso ahora, los comentarios que dejaba a lo mejor eran un poquito raros. A lo mejor no raros, pero utilizaba algunas palabras que a lo mejor son un poquito más fuertes. Son un poquito fuertes para expresar tu apoyo hacia la música de algún artista o algo así. A lo mejor suenan un poquito románticas, pero eso, claro que no era mi intención. Pero bueno, en ese momento así sabía expresarme, así sabía utilizar ese conocimiento de español que tenía en ese entonces, así que
bueno, por lo menos practicaba un poquito mi español. Entonces lo que pasó fue que un día yo dejé un comentario en un post de Nati y lo que pasó es que me respondió. Nati realmente me respondió a mi comentario. Entonces en ese entonces eso me parecía como una locura. O sea, me quedé en shock y no podía creerlo. Entonces, sí, además de practicar mi español, además de utilizar mi español para expresar algo que yo sentía, a lo mejor no en una manera muy, no sé, apropiada, pero lo utilizaba y además de eso me respondió mi cantante favorito y la verdad es que yo así en vez de cuando dejaba mis comentarios en sus posts y sí, en vez de cuando me respondía. Entonces sí, me respondió varias veces y hasta terminé en un post de una estación de radio de Colombia, o creo que es de Colombia, donde ponían los comentarios de los fans de Nati. Entonces, sí, tuve unas experiencias bastante interesantes. Ahora te voy a contar un poquito más sobre un error que cometí al aprender español. O sea, claro, yo soy una persona que cree profundamente en aprender idiomas con el input comprensible, o sea, en la adquisición de idiomas a través de consumir el idioma que estamos aprendiendo. Y eso es lo que yo creo y eso es lo más efectivo y lo más importante y algo que no se puede evitar, yo creo. Si queremos aprender un idioma de verdad, tenemos que consumirlo, tenemos que tener mucho contacto con el idioma para eventualmente adquirirlo. Eso es lo que es necesario, yo creo, lo que es imprescindible para aprender cualquier idioma. Pero no hay que ignorar la gramática. O sea, sí, a lo mejor hay algunas personas extremistas cuando se trata del input comprensible y todo eso que no quieren estudiar la gramática para nada y no creo que sea imposible adquirir las reglas gramaticales y todo sin estudiarlas, pero creo que en algunas ocasiones estudiar las reglas gramaticales intencionalmente nos puede servir muchísimo. Por ejemplo, en el español tenemos el subjuntivo y eso es un concepto bastante difícil para comprender para muchísimas personas. O sea, muchas personas que aprenden español no se les da adquirir esa regla gramatical. O sea, es un concepto bastante complejo porque simplemente en muchos idiomas no existe algún concepto similar. Entonces, para muchos extranjeros, para muchas personas que quieren aprender español, se les hace difícil eso. Y así para mí era también. Entonces, sí, yo no sé, pero por primeros 2 años, ni siquiera sabía de la existencia de ese concepto. A lo mejor sí notaba cuando consumía el idioma, notaba en algunas ocasiones que el verbo se conjugaba de otra manera, de una manera inusual para mí, pero no sé, por alguna razón no le prestaba mucha atención. Así que por primeros, no sé, a lo mejor 2 años, yo no prestaba mucha atención al subjuntivo. Y no sé, eventualmente a lo mejor lo hubiera adquirido naturalmente así, pero lo que me sirvió bastante fue aprender más sobre el concepto y aprender más cómo se utilizaba y todo eso. Entonces en algún momento yo encontré un recurso muy bueno que siempre recomiendo porque me gusta mucho y ese es la aplicación llamada Language Transfer. O sea, no es la aplicación, tienen la aplicación, tienen su sitio web y también tienen su canal de YouTube donde puedes encontrar todo y todo en todos esos recursos en su sitio web, en su aplicación y en su canal de YouTube tienes todos los cursos completamente gratis. Entonces es un recurso muy bueno y completamente gratis, ni siquiera tiene anuncios. Entonces sin ninguna distracción puedes usarlo. Y
sí, encontré ese recurso, no sé cómo exactamente, pero lo encontré y empecé a utilizarlo y ahí aprendí más sobre el subjuntivo. Entonces, eso me abrió los ojos. A partir de ese momento podía notar el uso de subjuntivo al consumir el idioma y como sabía en qué ocasiones se usa el subjuntivo y todo eso, entonces sí, empecé a adquirirlo poco a poco, porque sí, como dije, yo a lo mejor sí notaba en algunas situaciones que que algo extraño pasaba con los verbos, pero no sabía qué exactamente. Y entonces cuando aprendí más, a partir de ese momento todo empezó a tener más sentido. Entonces el subjuntivo es un buen ejemplo porque sí, hay que ser consciente de las reglas gramaticales y todo eso. Creo que es recomendable eso, pero no podemos esperar a aprenderlo todo, a memorizarlo todo, a aprender todas las reglas gramaticales, a memorizarlas y todo eso, porque simplemente, por ejemplo, con el subjuntivo hay demasiadas ocasiones que es imposible memorizarlas todas. Sí, es útil estudiar la gramática, pero no obsesionarse con ella, no tratar de memorizar todo, porque como dije, en muchos casos eso es imposible y contraproductivo. Simplemente tenemos que ser conscientes de aprender cómo funciona y en general cómo se usa, por ejemplo, una regla gramatical y entonces tratar de notarla cuando consumimos el idioma. Es así de simple, yo creo. Entonces eventualmente dejé de utilizar Assimil y añadí a mi rutina Language Transfer y eso utilizaba por algún periodo y entonces sí, eventualmente mi rutina se convirtió en la pura inmersión, o sea, solo consumir el idioma y todo eso, escuchar mucho y leer mucho. Y eso es lo que yo hacía y eso es lo más importante, yo creo. Tenemos que centrarnos en consumir el idioma, en tener contacto con el idioma y eso es lo más importante, yo creo. Todas esas otras cosas son como herramientas ayudantes para ayudarnos a llegar a ese nivel donde podemos sumergirse en el idioma completamente y nadar en ese mar del idioma mientras estamos descubriendo todas las cosas que tiene que ofrecer. Así que eso es, yo creo, como una trayectoria de aprendizaje de idiomas. O sea, primero formas esa base que te permita lanzarte en el mundo de contenido en ese idioma. Entonces empiezas con contenidos más fáciles que puedas entender y entonces eventualmente poco a poco empiezas a consumir más cosas difíciles y entonces eventualmente no necesitas más esas aplicaciones o cursos o yo qué sé, todas esas cosas y entonces eventualmente te queda solo el idioma puro, o sea, la inmersión y eso es lo crucial. Entonces, claro, cuando llegues a ese nivel también puedes utilizar otras cosas en vez de cuando, por ejemplo, si no entiendes alguna palabra, puedes buscarla. Si no entiendes alguna regla gramatical, a lo mejor entonces puedes buscar más sobre eso, puedes aprender y todo eso, pero la mayoría de tu tiempo debe ser invertida en eso, en consumir el idioma. Pero no todo fue color de rosa, o sea, claro, tenía algunos momentos difíciles, algunos momentos oscuros cuando no tenía ganas de hacer nada, mucho menos de estudiar y de tratar de aprender español. Entonces, sí, pero aún en esos momentos yo de alguna manera encontraba la fuerza para seguir adelante, encontraba la fuerza para seguir teniendo contacto con el idioma, porque simplemente no quería perder mi progreso. Tuve un periodo particularmente difícil para mí, o sea, yo creo que en esa época caí en depresión, pero sí, hacía como 5 o 10 minutos de inmersión, o sea, escuchaba música
o veía algunos videos de YouTube, pero sí, aunque fueran solo 5 minutos, yo lo consideraba como algo no necesario, pero algo que quería hacer, algo productivo. Ya tenía algún conocimiento, entonces no quería perderlo, y ese conocimiento que había conseguido me motivaba a encontrar esa fuerza para seguir adelante. Entonces creo que eso es la clave, porque yo podía mantener ese conocimiento que tenía, y creo que eso es una de las cosas más importantes cuando se trata de aprender un idioma, esa consistencia. O sea, tenemos que tener esa consistencia. Si puedes, haz algo todos los días. O sea, aunque como dije, sean solo 5 minutos, si te encuentras en un periodo en el que no te sientes mentalmente fuerte o preparado para hacer más, o simplemente estás ocupado, tienes muchas cosas que hacer, entonces encuentra esos 5 minutos, 10 minutos para hacer algo, cualquier cosa en el idioma, que eso es muy importante. Entonces eventualmente salí de ese pozo oscuro y empecé a gozar el conocimiento que tenía y el idioma. Y entonces empecé a diversificar un poquito el contenido que consumía. Entonces empecé a escuchar más podcasts, empecé a ver más series, todo. O sea, empecé a consumir más el idioma, empecé a leer algunos libros y todo eso. Una de mis cosas favoritas para consumir el idioma son definitivamente podcasts. Y uno de mis podcasts favoritos era Opinión Internacional de Cristian Burgos, que desfortunadamente no sube más episodios. Empecé a consumir más cosas, empecé a tener más contacto con el idioma, y si tu aprendizaje, todas esas horas que has invertido en aprender el idioma, eventualmente se convierten en algo de que puedes gozar mucho, de que puedes disfrutar, porque cuando llegues a un nivel donde puedas consumir cualquier cosa básicamente en el idioma que estás aprendiendo, entonces no tienes límites, o sea, puedes consumir cualquier cosa. Entonces sí, es una cosa muy especial y es una sensación maravillosa llegar a ese nivel. Cuando se trata del output, la verdad es que yo no hacía casi nada, o sea, como 5 o 6 veces hablé con otras personas, con nativos y con personas que aprendían español en Discord. O sea, sí, eso hice como 5 o 6 veces a lo mejor. No me gustó mucho, entonces no sé. Por mi naturaleza introvertida, prefería hablar conmigo mismo, así que así fue como yo practicaba. Entonces, sí, esas 2 maneras eran básicamente mis únicas maneras de practicar el output. Y también si conocí a algunas personas por nuestro interés común hacia la música de Nati, entonces con esas personas también practicaba por mensajes, charlando por mensajes y tal, y nada más de eso. Pero eso es lo que yo no recomendaría, porque creo que no es ideal. O sea, cuando llegues, sí, claro, primero la clave es consumir mucho el idioma. Y no sé, yo empecé a hacer output como, no sé, 1 año a lo mejor dentro de mi aprendizaje o algo así. Entonces tienes que tener la paciencia para adquirir el idioma, porque si no tienes nada de idioma en tu mente no puedes producirlo. Es así de simple. Entonces sí, dentro de 1 año en mi aprendizaje yo creo que empecé a hablar un poquito. Y claro, este canal también lo creé para practicar un poquito mi español y tal, pero todas esas cosas que yo hice no las recomendaría como algo primario, como algo que deberías hacer al principio, porque al principio es probable que te sientas un poquito incómodo y tal al hablar el idioma. Entonces es mucho mejor encontrar un tutor con que puedas hablar, un tutor que sea paciente, que tenga experiencia, que tenga conocimiento para poder hablar con él. Entonces eso es lo que yo haría
si tuviera que empezar de nuevo. Entonces creo que una manera mucho mejor es encontrar un tutor, tomar como unas 10 clases y entonces una vez que te sientas más cómodo, que tengas más confianza en ti mismo, también entonces puedes empezar a hablar con otra gente, por ejemplo en Discord o otro tipo de esas aplicaciones, y a escribir o hablar contigo mismo y todo eso. Pero sí, también para evitar formar malos hábitos a la hora de hablar, es bueno tener un tutor. Entonces así fue mi historia con ese hermosísimo idioma. Si te gustó el video, dale un like y suscríbete al canal si te gustan los idiomas, si te gusta el aprendizaje de idiomas, y espero verte en el próximo video.